Buenos días. Comenzamos con la unidad de trabajo 4 de la asignatura del módulo de producción de carne y otras producciones animales. En este caso, lo que vamos a empezar con el apartado de la producción de carne de porcino. En este caso, vamos a dividir la unidad de trabajo en 2 semanas. Vamos a empezar con la primera parte de la unidad de trabajo. Aquí tenéis el índice. Vamos a ver solamente cuatro puntos. El primero de ellos nos habla del tipo de explotaciones porcinas. El segundo, del manejo de reproductores. El tercero, la producción de lechones y el destete. Y el cuarto, la producción de cerdos de cebo. Comenzamos con el primer punto, que es el referente a los tipos de explotaciones porcinas. Se puede hacer una división atendiendo a muchos criterios. Podemos hacerlo según el sistema empresarial, según el animal criado en su interior, según el tamaño de la explotación. Hay muchísimos criterios para hacer la división. Vamos a ver unos cuantos de ellos. Vamos a hacer la división según el sistema empresarial que lleva la explotación. Según el sistema empresarial nos vamos a encontrar con tres tipos de explotaciones. La primera de ellas es la explotación financiada. Muy sencillo. Es aquella en la que el ganadero no tiene dinero para poner en marcha la explotación y entonces presenta un proyecto frente al banco. Tiene que presentar también una serie de avales. Avales son básicamente decir, si yo no pago al final el dinero que tú me dejas, pues te puedes quedar con estas propiedades. Normalmente pues se avalan con terrenos, con viviendas, con lo que sea. Bueno, pues el ganadero no tiene dinero para hacer su explotación, se va al banco, presenta el proyecto y si el banco lo considera oportuno, le presta el dinero. Entonces el ganadero, ¿qué va a tener que hacer cada mes? Pues pagar X dinero, el que haya acordado con el banco, independientemente del nivel productivo que tenga. Puede ganar más dinero, menos dinero, pero el banco siempre le va a cobrar lo que acordaran. Independientemente también incluso de que si la explotación va mal y cierra, el banco eso le da igual, el banco solo quiere cobrar. Por tanto, ese tipo de explotaciones son las explotaciones financiadas. Los otros tipos de explotaciones, según el sistema empresarial, son las integraciones. Vamos a tener integraciones verticales e integraciones horizontales. Vamos a ver la primera, la integración vertical. La integración vertical es aquella en la que el ganadero contacta con una empresa, normalmente una gran empresa, sea productora de piensos o sea una empresa de producción cárnica, y la gran empresa absorbe a la explotación del ganadero y lo mete dentro de su mecanismo de producción. La gran empresa, va a aportarle al ganadero pues prácticamente todo. Le aporta los animales, le aporta el pienso, le aporta el servicio veterinario y lo único que tiene que hacer el ganadero es pues aportar sus instalaciones y la mano de obra. ¿De acuerdo? La explotación, esto se hace mediante contratos. El ganadero sabe que al final del ciclo productivo va a vender todos sus animales, va a venir la gran empresa y se va a llevar todos sus animales, con lo cual eso tiene la ventaja, tiene una serie de ventajas, pero una de las principales ventajas es que el ganadero está tranquilo porque independientemente de cómo sea, cómo esté la venta de la carne de porcino, él la va a vender al precio que acordó con la gran explotación, con la gran empresa. Pero también tiene inconvenientes. El principal inconveniente es que el ganadero tiene muy poca maniobra. El precio está firmado, normalmente no va a ser un gran precio, va a ser un precio, está firmado por la empresa y no puede hacer nada más. Si abarata costes, él no se le repercute sobre él, sino sobre la gran empresa en la que se lleva ese abaratamiento de costes. Lo único que puede hacer el ganadero en este caso es que no se le muera ningún animal, porque los animales los paga al principio, aunque luego se los van a pagar a él cuando se los lleven, pero al principio los paga. Con lo tanto, si le entran 1000 animales, deben de salir 1000 animales, porque si se le muere 100, esos 100 animales los ha perdido y los ha tenido que pagar. Y también otra opción es que los animales engorden lo más rápido posible con la menor cantidad de pienso posible. Por lo tanto, ahorra en pienso. El otro tipo de explotación de integración horizontal en realidad le da más maniobrabilidad al ganadero, porque es básicamente
los ganaderos de producción de porcinos se asocian entre ellos para, pues, con dos objetivos. O bien abaratar las compras que hacen. Por ejemplo, si van 20 ganaderos, le van a hacer mejor precio en el pienso que si solamente va uno. Por otro lado, también para vender su producto. Si un ganadero le ofrece a Mercadona, por ejemplo, 200 lechones, pues si al final se asocia con 20 productores y le ofrecen 20.000 lechones, va a ser mejor porque el Mercadona quiere mayores volúmenes de carne. Esa integración horizontal sería, por ejemplo, pues las cooperativas. Las cooperativas son un tipo de integración horizontal. Pero las cooperativas aquí en la región de Murcia no han funcionado muy bien. Nunca. Yo conozco muy pocas cooperativas que funcionen bien. La primera de la integración vertical, sería, por ejemplo, el caso del Pozo. El Pozo es una integradora vertical. Absorbe empresas que quieren que trabajen para ellos y le aporta los animales, el pienso y los veterinarios. Y el ganadero, la explotación y la mano de obra. Otra clasificación de las explotaciones ganaderas de porcinos sería según el tipo de animales que se crían en ellas. ¿Vale? El primer tipo son las granjas de selección. Granjas de selección nosotros en la región de Murcia no vamos a tener. Las granjas de selección están en los grandes productores de porcino, de genética de porcino. Estarán en Alemania, en Dinamarca, en Holanda y en Estados Unidos. Aquí en España no hay granjas de selección. Las granjas de selección son aquellas que se encargan de seleccionar razas puras, los abuelos de los cerdos que nosotros vamos a tener en nuestra explotación. Son razas puras y lo que van haciendo es seleccionando el mejor landrace, el mejor large white, el mejor pietrén, ¿de acuerdo? Para que sean futuros reproductores, ¿de acuerdo? Sean los abuelos de nuestros cerdos. Esos son las granjas de selección. El segundo tipo serían las granjas de multiplicación. Cogen esos animales que han seleccionado las anteriores granjas y entonces lo que hacen es multiplicarlos genéticamente. O sea, los cruzan entre ellos para obtener muchos animales de genética mejorada. Tener, pues, si arriba en las granjas de selección seleccionábamos 10 landraces, pues en las granjas de multiplicación lo que hago es tener 1000 o 2000 landraces para dar, pues para darle landraces a todo el que nos pida landraces, ¿de acuerdo? El siguiente tipo serían las granjas de producción. Nosotros tenemos los hijos de esas granjas de multiplicación, de los landraces que habían en las granjas de multiplicación, o sea, los nietos de los animales de las granjas de selección, y los tenemos en nuestra granja. En nuestra granja yo puedo tener dos tipos de explotaciones. O bien granjas de madres que dan como producto lechones, esas son las explotaciones de cría. O bien tener la siguiente fase: recibo lechones y saco cerdos comerciales. En ese caso son los cebaderos. Había explotaciones que tenían los dos ciclos, como el nuestro del Cifea. La nuestra del Cifea tiene las dos cosas. Tiene por un lado los reproductores que nos dan lugar a lechones y después el cebadero. Ese tipo de explotaciones se llaman de ciclo completo o de ciclo cerrado. Esas explotaciones están desapareciendo. No se puede tener en una misma explotación las dos partes, las dos fases de la producción. Si las tenemos juntas, lo que tenemos que hacer es separarlas mediante una valla y que los accesos sean diferentes. Tengas que entrar por una puerta a una explotación y por otra a la otra explotación, por motivos de bioseguridad, para que no se transmitan enfermedades entre una y otra. ¿De acuerdo? Otra división sería según el sistema de explotación. Esta es la división que nosotros hemos hecho tradicionalmente en los temas que hemos visto anteriormente, según la intensificación del sistema. Según la intensificación del sistema tenemos dos tipos de explotación. Sistemas intensivos, que serían aquellos en los que los animales se crían siempre dentro de una nave, y los sistemas extensivos, que se dan principalmente en cerdo ibérico cuando se cruza con duroc, o en cerdo ibérico tradicional. Son los cerdos que se crían en las dehesas o en explotaciones tipo camping como las que se ven en la fotografía.
Otra clasificación que os la pongo solamente para que la conozcáis, esta no hay que estudiarse, ni estudiarse las cifras ni nada de eso. Pero sí que es interesante que conozcáis que existe esta clasificación, porque es importante para el tema a la hora de instalar una explotación ganadera de porcino de nueva instalación. Eh, si vais a la OCA y preguntáis dónde se puede instalar una explotación ganadera de porcino, veréis que hay muchísimos problemas y que apenas queda sitio en Lorca para instalarla. No porque no haya parcelas para instalar una explotación de porcino, sino porque según el tamaño de la explotación debe de haber una separación de X kilómetros entre una explotación y otra. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, si instalo imaginaros, de la explotación del Cifea, en torno a la explotación del Cifea debe de haber un radio de 1 kilómetro sin ninguna explotación porcina. Y la explotación del Cifea es pequeña, pertenecería al grupo primero. Si vamos avanzando en el tipo de grupo, los del grupo tercero o del grupo especial puede ser, no me acuerdo exactamente del Real Decreto lo que decía, pero creo que los del grupo tercero debe de haber 3 kilómetros, un radio de 3 kilómetros en torno a la explotación. Si pensáis que os ocurriera en el Cifea, pues pensar 3 kilómetros a la redonda es muchísima superficie de zona en la que no puede haber otra explotación de porcino. Como se van solapando los círculos, al final en el término municipal de Lorca queda muy poco sitio donde se pueda instalar una explotación de porcino de nueva instalación. Esto de los grupos se mide según el número de animales. No sé si os acordáis de la definición de unidad de ganado mayor. Dijimos que para equiparar a todos los animales y saber a qué equivale una vaca o a qué equivale un caballo, por ejemplo, en cerdo, se estableció lo de la unidad de ganado mayor. La unidad de ganado mayor, acordaros, era una vaca o un caballo. Y se equivale en volumen a 4 cerdas con sus lechones o a 8 cerdos de cebo. Bueno, las explotaciones de grupo primero serían las que llegan hasta 120 unidades de ganado mayor, que serían unas 480 cerdas con los lechones o unas 960 cerdos de cebo. Una explotación que diríamos pequeña. Pues esa tiene, lo que os he dicho, un radio de 1 kilómetro a su entorno, no sé, no me acuerdo si era 1 kilómetro o 500 metros, en las que no puede haber una explotación. Las del grupo tercero, por ejemplo, si nos vamos a la del grupo tercero, son 360 unidades de ganado mayor, que multiplicado por 4 pues serían más de 1200 cerdas. Si 720 unidades de ganado mayor serían ya pues 4 por 7 pues casi 3000 cerdas. O sea, explotaciones muy grandes. Y luego están las de grupo especial, que son las explotaciones porcinas de selección, las que hemos visto antes, las de agrupación de reproductores para desviejes, los centros de inseminación artificial, pues todas esas todavía más distancia, por motivos de sanidad. Una vez visto el tipo de explotaciones, lo que vamos a ver es el segundo punto, el manejo de reproductores de porcino. Vamos a ver cómo elijo yo el macho y cómo elijo la hembra. Vamos a empezar con el macho. ¿Qué características del berraco y cómo elijo yo esas características? ¿Cuál elijo para ser el reproductor de mi explotación? Hay que tener en cuenta que constituyen el 50% de la genética. Siempre se le hace mucho hincapié a la hembra tiene que ser buena madre, porque claro, luego va a criar a los lechones. Pero hay que tener en cuenta que el macho también es importante, porque es el 50% de la genética que yo tenga en mi explotación. Si se hace inseminación artificial, tenemos que tener un macho por cada 40 cerdas. Y si se hace monta natural, cosa que está prácticamente en desuso, a lo mejor existe algo de monta natural en cerdo ibérico, pero en cerdo industrial, en intensivo, no existe la monta natural. Pero bueno, si se hiciera, el ratio de macho y hembra baja. Tendríamos que tener un macho por cada 15 cerdas. Acordaros, la elección del macho se hace las líneas paternas, esto estaba en el tema 1, no sé si os acordaréis, las líneas paternas que nos aportaban. Por lo que nos aportan son las cualidades cárnicas. El padre aporta cualidades cárnicas. Se heredan con facilidad, o sea, si el padre es buen carnicero, los lechones van a ser buenos carniceros. Se tendrá en cuenta las ganancias medias diarias, el índice de conversión y la calidad de la canal. ¿De acuerdo? En cuanto a las cualidades reproductivas, las vamos a buscar en la línea materna.
son inversas a las cualidades cárnicas. Ya os lo dije, cuanto mejor carnicero es el cerdo, peor madre va a ser. Y al revés, cuanto mejor madre es, peor carnicero es. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a buscar en las madres. Solo se va a tener en cuenta en los machos si ese macho se va a dejar como padre de una futura reproductora. Para no perder la buena madre, ese macho tiene que tener también caracteres de buen padre, de buena madre en ese caso. ¿De acuerdo? Si va a ser padre de una futura reproductora. En cuanto al manejo del berraco, hay que tener en cuenta que la precocidad sexual del cerdo es bastante y adquiere su actividad sexual en torno a los 8 o 9 meses. A los 8 o 9 meses ya nos va a aportar semen fertilizante. Pero todavía son cerdos muy pequeños. Hay que enseñarlos a subirse al potro y tenemos que contrastar el eyaculado que hace. Habría que mirarlo al microscopio y comprobar que es un semen de buena calidad. Al principio, a esos 8 o 9 meses va a dar un salto al mes. Y conforme va cumpliendo edad, cuando ya cumple el año, ya puede dar de 2 a 4 saltos a la semana, con un semen de buena calidad. ¿Qué parámetros influyen en la calidad del semen? Pues hay principalmente dos parámetros. La temperatura media diaria. Temperaturas medias diarias superiores a 30 grados disminuyen la calidad del semen. Tener en cuenta que son medias diarias, o sea que un día haga 35 grados no va a pasar nada. Pero si la media del día está por encima de los 30 grados, no hace falta irse muy lejos, junio, julio y agosto en la región de Murcia, la calidad del semen disminuye. ¿Vale? El semen va a ser mucho mejor en otoño y en primavera que en verano por el tema del calor. Otra de las cosas que hace que la calidad del semen baje es la cantidad de alimento. Si el cerdo está subalimentado, o sea, tiene menos alimento del que necesita, la calidad del semen también va a ser inferior. Por tanto, hay que darle un pienso de buena calidad y lo que el cerdo quiera, lo que el cerdo necesite. Al cerdo no se le da alimentación ad libitum, ¿de acuerdo? Se le da de 2,5 kilos a 3,5 kilos al día. Si le diéramos al libitum, el cerdo no tiene fin. Se engrasaría tanto y engordaría tanto que luego la calidad del semen bajaría mucho. ¿De acuerdo? Por tanto, el cerdo no puede estar ni por debajo de lo que necesita en alimentación, ni por encima. En cuanto a las fases del eyaculado en porcino, ya la hemos visto en la sala de extracción, pero la volvemos a ver para ya memorizarla y que nos queden claras. Tres fases. Una fase preespermática, una fracción espermática y una fracción posespermática. La fracción preespermática son los primeros 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros. Casi no contiene espermatozoides, su color es transparente y dura unos 30 segundos así. Y no se recoge porque no tiene espermatozoides. La fracción espermática es la que viene después. En el momento que cambia de color y que ya tiene una tonalidad blanquecina, es el que hay que recoger. Tiene unos 70 mililitros aproximadamente. Y tiene una alta concentración de espermatozoides. De medio millón a 1 millón por milímetro cúbico. ¿De acuerdo? Si lo viéramos en centímetros cúbicos, habría que multiplicar esa cifra por 1000. O sea, un billón de espermatozoides por centímetro cúbico. Entonces, tiene una alta riqueza. El color es blanquecino y dura en torno a un minuto, un poco menos a lo mejor. Después la fracción posespermática tiene un volumen de 150 centímetros cúbicos si la recogiéramos toda, es lo que se conoce como tapioca y tiene la función de taponar el conducto reproductor de la hembra para que el semen no retroceda y tampoco entre semen de otro cerdo que la pudiera cubrir. Tiene espermatozoides, pero muchísimos menos, 10.000 espermatozoides por milímetro cúbico, o sea, 10 veces menos. Hay ganaderos que la recogen, yo no recomiendo recogerla, porque al final lo que hace es diluirte la anterior fase. Entonces, con la anterior, con la intermedia, la fracción espermática, tenemos más que suficiente. Vamos con las cerdas. ¿Cómo elegimos nosotros las cerdas que vamos a tener en nuestra explotación? Hay que tener en cuenta que la cerda en intensivo está sometida a muchísimo estrés. Pensar que una cerda tiene un ciclo de 5 meses
y cuando se desteta, a los 3-4 días vuelve a inseminarse para volver a producir y volver a producir y volver a producir. Así durante 4, 5, 6 ciclos. O sea, son máquinas de producir lechones. Por tanto, tenemos que tener una buena selección de los animales que vamos a utilizar. ¿Qué criterios tengo yo para elegir las cerdas? Pues tengo, lo primero, criterios morfológicos. Puedo ver cómo es esa cerda. Hay que tener en cuenta que todas las cerdas que dejemos como para reproductoras deben de tener 12 mamas funcionales. Por debajo de 12 mamas, esa cerda no se puede dejar para reproductora. Estoy hablando siempre de cerdo blanco, ¿de acuerdo? No de chato murciano. El chato murciano, las cerdas tienen los pezones que tienen y además luego, ya lo habéis visto, le dan mamitis, esas mamas dejan de ser funcionales, con lo cual el chato murciano es aparte. Hablo de cerdo blanco. La cerda blanca tiene que tener como mínimo 12 mamas funcionales, si no, nada. El aparato reproductor tiene que estar bien conformado y tener buenos aplomos, o sea, que no tenga cojera. En cuanto a las características reproductivas, pues lo que buscábamos, la línea materna que buscábamos en las madres, pues que tenga una buena fecundidad, o sea, que cuando yo la insemino se quede preñada, que sea fértil, que tenga buena prolificidad, o sea, cuanto más lechones mejor, que al final es el producto que yo voy buscando. Actualmente, a día de hoy, hay cerdas que dan hasta 26 lechones. Eso es un disparate, 26 lechones. Imaginaros, en comparación con nuestras chatas murcianas que dan una media de 6 o 8 lechones, pues no tienen nada que ver. Tiene la característica reproductiva femeninas tiene una heredabilidad baja. El padre, os he dicho antes que si el padre era buen carnicero, los hijos van a ser buenos carniceros, pues en cuanto a las madres, la cosa no está tan clara. La madre puede ser muy buena madre, que las hijas no serlo tanto. Otra cosa que podría buscar en las madres sería la ganancia media diaria y el índice de conversión, o sea, las características carniceras, pero ya he dicho que va al revés. Si son muy buenas carniceras, van a ser muy malas madres. En cuanto al ciclo reproductivo de la cerda, el ciclo estral de la cerda dura 21 días, la duración de la gestación son 114 días, los 3 meses, 3 semanas y 3 días, que siempre hablamos. La duración del celo suele estar entre 2 y 3 días, le suele durar el celo. La aparición del celo tras el destete, esto es importante. Cuando yo desteto una cerda, normalmente entre los 3 o 7 días después de destetar suele aparecer el celo y en ese celo hay que cubrirla. La duración de la lactación, dependiendo de la intensividad de la explotación, pues puede ir de 3 a 4 semanas. Las más intensivas le dejan solo 3 semanas con los lechones y las menos intensivas las dejan normalmente 4 semanas. Ahora viene una serie de nombres que son importantes saberlos. ¿Qué es una cerda nulípara? Una cerda nulípara es la cerda que no ha parido nunca, aunque esté preñada por primera vez. ¿De acuerdo? Hay que saber qué cerdas son nulíparas, porque pueden dar más problemas en los partos. Las cerdas primíparas son las cerdas que han parido por primera vez y están en su segunda gestación. Y luego están las multíparas, que son las que han parido ya más de una vez. Importante. ¿Cuándo sé yo que tengo que eliminar una cerda? O sea, una cerda está fuera del ciclo productivo. Pues tengo varias características que me hacen hacer que esa cerda esté fuera. La primera de todas es la edad. No se deben de dejar más de 7 u 8 partos. Al octavo parto como mucho, esa cerda debe salir de la explotación hacia matadero. También que se muera o que tenga un accidente. En ese caso hay que sustituirla. Que tenga problemas locomotores. Problemas locomotores, que le cueste andar, que tenga cojeras. En ese caso también hay que sustituirla porque cuando la vaya esa cerda luego va a tener problemas a la hora de estar con los lechones o cuando pasen machos recela, ¿vale? Esa cerda tiene que ir fuera. Y también problemas reproductivos. Si tiene más de un aborto, si ha tenido 2 abortos seguidos, esa cerda va fuera. Ausencia continua de celos, o sea, yo la desteto y no hay manera de que vuelva a salir en celo. Esa cerda va fuera. Yo la insemino, pero a los 21 días vuelve a salir en celo. La vuelvo a inseminar y a los 21 días vuelve a salir en celo. Esa cerda va fuera. Escaso número de nacidos vivos. Si nacen menos de 9 lechones vivos, esa cerda va fuera. ¿De acuerdo? O escaso número de lechones destetados. Puede ser que nazcan 14, que esa cerda se dejaría, pero después en el destete tiene menos de 8 destetados. Esa cerda también va fuera. Fijaros que hay un montón de condiciones en las que
las cerdas van fuera, o dicho, las cerdas al final son fábricas de producir lechones. En el momento que se salen de su función, pues en las explotaciones no las mantienen por gusto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide la producción anual de una cerda? Se mide en el número total de lechones destetados por año. O sea, habrá cerdas que tengan una productividad anual de 27 lechones y otras cerdas que tengan una productividad anual de 43. ¿De acuerdo? Es una manera de comparar cerdas. ¿De acuerdo? Se miden no por lechones destetados en una lactación, sino por lechones destetados en el año. ¿De acuerdo? Vamos con el manejo de las cerdas. ¿Cómo se manipulan las cerdas nulíparas, las que no han parido todavía? Normalmente las vamos a llevar, se trasladan a un corral de precubrición cuando pesan unos 90 kilos y tienen unos 180 días de vida. 180 días de vida son 6 meses, ¿de acuerdo? Se induce el celo mediante visita diaria de un berraco durante unos 15 minutos, se le hace efecto macho. También se puede hacer flushing e incluso tratamientos hormonales, como los que hacíamos en ovejas. Pero normalmente se deja de forma natural. Se le visita con el macho para hacerle efecto macho. Y el primer celo suele aparecer en torno a los 7 meses. No se hace la primera cubrición cuando se alcanza el primer celo, porque la cerda todavía es muy pequeña. Se hace cuando ya ha tenido el segundo o tercer celo. Ahí se le hace la primera cubrición. Esa sería la edad de nubilidad. Cuando se le hace la primera cubrición, que será en el segundo o tercer celo. ¿Cómo se manejan aquellas cerdas que se destetan? Las cerdas que se destetan, acordaros que os he dicho que suelen salir en celo a los 3-7 días posteriores al destete. ¿Cuáles son los signos? Pues los que utilizamos nosotros. La vulva aumentada de tamaño, con producción de mucosidad, enrojecida, y si le presionamos el dorso se queda inmóvil, aunque nosotros no vamos en las explotaciones intensivas no se le aprieta el dorso, lo que se hace es un macho vasectomizado, que no es un macho castrado, sino un macho que se le ha cortado los conductos espermáticos, o sea, produce eyaculado, pero no tiene espermatozoides. Bueno, un macho vasectomizado se pasa por delante de la cerda y si el macho le hace caso y la cerda le hace caso, esa cerda está en celo. Una vez que hemos detectado que está en celo, se le hacen 2 inseminaciones. Se le hace una a las 12 horas de haber detectado el celo y otra a las 24 horas después. Fijaros que no se hace como en el CIFEA. Nosotros en el CIFEA detectamos el celo y la inseminamos en ese mismo instante. Y la inseminamos al día siguiente. ¿De acuerdo? Pues en explotaciones se hace pasadas 12 horas. Se detecta el celo, no se insemina en ese momento, sino 12 horas después. Y un día posterior también. Eso se hace básicamente en el CIFEA, no lo hacemos así porque nosotros, como solo visitamos los cerdos por la mañana, no podemos saber si el celo que estamos viendo es de esa mañana o es de la tarde anterior. Por tanto, en el momento que lo detectamos, inseminamos. Pero en explotaciones, como los cerdos se repasan varias veces al día, cuando detecto el celo, insemino 12 horas después y 24 horas después de esa primera inseminación. No se debe restringir la alimentación en esta fase. Es una cosa importantísima. Esas cerdas que están recién destetadas deberían de tener comida ad libitum. ¿Vale? Porque deben de engordar. Vienen muy flacas de la lactación y deben de engordar. Se les puede dar hasta 3 kilos de pienso al día. Vamos con el manejo de las cerdas gestantes. Las cerdas gestantes van a tener la gestación de la cerda tiene 2 fases. Una fase embrionaria y una fase fetal. La fase embrionaria va desde el momento de la inseminación hasta los 30 días. Y la fase fetal va desde los 30 días a los 114 días. Puede aparecer mortalidad en las 2 fases. Si los embriones mueren, normalmente se reabsorben. El útero de la cerda los reabsorbe y nosotros no nos damos cuenta. La cerda volvería a salir en celo sin haber parido. Pero si el aborto se produce en la fase fetal, o sea, a partir del primer mes,
lo que se produce es el lechón muere, pero se queda sin absorber. Y lo que tendríamos es en el parto embriones o fetos momificados. Fetos que se han muerto y 2 meses después nacen. ¿De acuerdo? La cerda pare de forma normal, lo que pasa es que no encontramos los lechones muertos. Durante la gestación la hembra puede engordar de 30 a 50 kilos. La confirmación de la gestación, ¿cómo la hacemos? Pues observar, es importante observar si el celo se repite a los 21 días de la cubrición y hacer la ecografía a los 30 días. La alimentación empezamos a restringirla para que no se engrase mucho, le damos de 2 a 2 kilos y medio y 3 kilos después hasta el parto. El manejo de la cerda en el parto. Nosotros la vamos a tener en los parques de gestación con las demás cerdas gestantes y 7 días antes la vamos a llevar a las parideras. Las parideras son básicamente habitaciones como las de Cifea, una nave que está formada por un pasillo lateral y diferentes habitaciones. Y en esas habitaciones, en cada una de ellas, suele haber de 12 a 15 jaulas. Las fases del parto son tres. El preparto, 24 horas antes del parto, el parto, que dura normalmente 2 horas, cada 15 minutos sale un lechón, y la expulsión de las parias, que es ya después del último lechón, que suele estar antes de las 3 horas. Como esta suele ser la fase en la que más cuidado hay que darle a la cerda, hay que tener muy claro cuándo van a parir. Entonces, normalmente se intenta agrupar los partos los miércoles, jueves y viernes, para que no se produzcan partos en el fin de semana. ¿Cómo consigo yo que los partos sean miércoles, jueves y viernes? Pues básicamente lo hago extrayendo semen los lunes por la mañana e inseminando los lunes por la tarde y los martes por la mañana. De esa manera consigo que los partos sean sí o sí miércoles, jueves y viernes y no me pasen en fin de semana, que es cuando menos operarios voy a tener. ¿Qué operaciones deberíamos de hacer durante el parto? Nosotros no hacemos prácticamente ninguna de estas operaciones porque como nosotros inseminamos por la mañana, el parto se suele producir por la noche y nunca hay nadie cuando pare la cerda. Eso no está bien. Deberíamos de inseminar por la tarde, ya lo hemos visto, lunes por la tarde, ¿vale? Para que los partos se produzcan por la mañana cuando haya gente. ¿Qué cuidados tengo que hacer en el parto? Pues limpiar el hocico de los lechones de restos de paria para que puedan respirar sin problemas. Separar los lechones de la madre colocándola en el nido o en la zona caliente. Vigilar el parto y ayudar al alumbramiento de lechones que hayan quedado atravesados en la vagina. Una inyección de oxitocina si el intervalo entre lechones es de más de 25 minutos. Lo normal son 15, pero si pasan más de 25, oxitocina intramuscular. Controlar el posible canibalismo, sobre todo de las primíparas. Las que paren por primera vez suelen comerse algunos de los lechones. Pues ojo, cuidado. Retirar las secundinas para evitar que la cerda la ingiera, o sea, las parias. Cortar el cordón umbilical si no se ha roto de forma natural. Si es necesario, se frotan los lechones para que entren en calor y se reaniman con respiración asistida con un respirador o un tubo. Y se eliminan aquellos lechones que pesen menos de 800 gramos al nacer por considerarse inviables. Se pesan y los que sean más pequeños de 800 gramos se eliminan. ¿Qué hacemos con la hembra durante el parto? Pues vigilar que la hembra expulse las parias, ya lo hemos visto. Si no la expulsa hay que inyectar prostaglandinas, suministrar agua fresca a la cerda. Si se nota que la cerda tiene problemas, se le toma la temperatura rectal, que tiene que ser inferior a 39,2. Si es más alta de 39,2, tenemos posiblemente problemas de infección. Asegurarse que la cerda defeca las siguientes 10 horas, si no habrá que suministrar un purgante, suministrar un masaje a las mamas para que se produzca la bajada de la leche y los lechones puedan realizar las primeras tetadas, y la temperatura de la mama no debe de ser excesiva ni estar enrojecida, que sería signo de mamitis. Ya os digo yo que muchas de estas operaciones no se hacen. Esto lo dice la bibliografía, pero al final es el ganadero o los operarios los que están tan acostumbrados a ver que saben si una cerda tiene problemas o no tiene problemas. Vamos con el manejo de los lechones durante el parto. Pues durante el primer día de vida hay que asegurarse que todos los lechones ingieren el calostro, como todos los animales, aunque eso es difícil de observar. Deberían mamar un mínimo de 2 veces en las primeras 10 horas, pero eso es muy complicado. Habrá que enseñar a mamar a algunos de ellos. Habrá que retirar la zona caliente a aquellos que tienen tendencia a quedarse debajo de la madre tras mamar, para evitar los aplastamientos. En el segundo día de vida se cortan los colmillos para que no dañen las mamas de la cerda.
Eso ya lo hemos hecho. Los colmillos mal cortados pueden hacer más daño que los sin cortar. Se cortan los rabos solo si se observan problemas de canibalismo en la explotación. Durante los 3 primeros días se homogeneizan las camadas, tratando de que todas se queden con 10-12 lechones, siendo preferible hacer ese aislamiento por la noche. No es conveniente intercambiar cerdos en fases posteriores. Básicamente, si yo tengo 2 cerdas, una tiene 6 lechones y la otra tiene 18, lo que hago es tratar de que todas las cerdas se queden con 10-12. Voy por la noche, cuando están durmiendo, y cambio lechones de una lechonera a otra, hasta que todas tengan, pues eso, 10-12 lechones. El manejo de la cerda y los lechones durante la fase de lactación. Ya han parido, ya están lactando. La alimentación de la madre ha de ser al libitum. Se le pone a disposición 2 o 3 veces al día. La capacidad de ingesta de la cerda no completa las necesidades de mantenimiento y lactación de las madres, llegando a perder hasta 20 kilos de peso durante esta fase. Ya lo habéis visto, las nuestras pierden muchísimo más. 20 no, pierden hasta 40 o 50 kilos, sí. Los alojamientos para las cerdas ya los conocéis todos. Tenemos, por un lado, los parques de vacías, que son donde se dejan las cerdas que están recién destetadas hasta que detectamos el celo. Una vez que se detecta el celo, ¿dónde pasan? A la sala de inseminación. En la sala de inseminación se sitúan en jaulas individuales hasta que se detecta la gestación. Se le hace la ecografía a los 30 días y una vez que se ha detectado que es positiva, esa cerda se tiene que sacar de las jaulas. No se puede dejar nunca en las jaulas. Se lleva a las parques de gestación, no a las de vacías, sino al de gestación. Ahí esa cerda va a estar pues hasta que se cumpla hasta una semana antes del parto. ¿De acuerdo? Una semana antes del parto se lleva a las salas de paridera, a las parideras. En las parideras van a estar esa semana antes del parto y luego el mes entero que se tenga con los lechones. Una vez que que no me sale, se hace el destete, la cerda se saca y se lleva al parque de vacías a esperar que salga nuevamente en celo y los lechones se suelen dejar una semana más en las parideras para que se acostumbren a estar sin la madre. Después ya se pasarán a transición y después a cebo, pero se deja una semana en las parideras. ¿De acuerdo? Y la cerda vuelve a reiniciar el ciclo. Si sumáramos todas las fechas y todas las fases, aproximadamente la cerda va a estar en un ciclo 5 meses. ¿De acuerdo? En porcino, el manejo por lote es indispensable, exactamente igual que se hace en caprino o en vacuno. No se inseminan las cerdas al tuntún, sino se hace en grupos. Si tengo 2000 cerdas, pues insemino 500 cada X tiempo, de tal manera que yo tengo partos todos concentrados en la misma fase y tengo lechones prácticamente, pues todos los meses tengo lechones. Para hacer esa práctica que os he comentado antes de conseguir que todos los partos sean miércoles, jueves y viernes, ya os dije que se inseminaba los lunes por la tarde y los martes por la mañana. Para conseguir que la cerda salga en celo los lunes por la tarde y los martes por la mañana, se debe destetar normalmente los jueves. Los jueves es el día del destete, ¿de acuerdo? Para que la inseminación se pueda hacer los lunes y los martes. El manejo por lotes tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Las ventajas principales pues son el agrupamiento de operaciones de manejo, los partos son todos a la vez, las inseminaciones son todas a la vez, las posibilidades de conseguir vacío sanitario, las cerdas han parido todas, yo las he detectado, pues hago vacío sanitario. Homogenización de los lechones para la venta, pero también tiene inconvenientes, que es que algunos lechones tienen lactaciones más cortas, porque si la cerda se retrasa y pare de la última, los lechones los va a destetar cuando toque. Entonces esos lechones suelen salir más jóvenes hacia transición. Y aquí tenéis la foto de una paridera. Hay que conocer los elementos de las parideras. Suelo de enrejillado para las defecaciones, la jaula de la madre normalmente con elementos antiaplastamiento para que no aplasten a los lechones, luego comedero bebedero para la madre, comedero de pienso lacteolado para los lechones y bebedero independiente también para los lechones y la calefacción. En este caso tenemos aquí un suelo radiante por resistencia, calor por resistencia, o también las lámparas de infrarrojos que utilizamos nosotros en Ecifea.